A todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital. El día de hoy, es jueves 30 de julio del 2020, todavía miércoles. Estamos dando la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra señal y también queremos dar la bienvenida a nuestras invitadas. Hoy tenemos como invitadas a Fanny Herrera, quien es docente e investigadora de la Universidad UTE, y a Francis León, quien es estudiante de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad UTE. Con ellas queremos tratar temas sobre la desinformación que se da en estos momentos de pandemia y que obviamente con investigaciones que ellas han realizado, pues realizaron algunas piezas comunicacionales, algunos productos comunicacionales, entre ellos algo que ya vamos a hablar más adelante. Pero quisiera darles la bienvenida tanto a Fanny como a Francis y preguntarles, bueno, ustedes como profesionales de relaciones públicas, de comunicación, cuéntenos, ¿cómo han visto ustedes el tema de la desinformación en esta pandemia? Estimada Fanny, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia que nos escucha de Hoja de Ruta. Un saludo muy cordial a César Armando Bermeo y a mi cotertulia, Francis, que es mi estudiante. Pues una buena tarde a todos. Bueno, la pandemia ha venido pues a ser como el iceberg donde se ha demostrado realmente que el manejo de la información ha generado lo que vendría a llamarse esta infodemia, ¿no? Dentro de la pandemia, cómo la información ha venido a ubicarse en un contexto en el que acceder a una cultura visual, a un mundo digital que es el que nos ha rodeado a la mayor parte de personas, se nos facilite a todos creer que podemos compartir y viralizar y tener cierto poder, ¿no? de viralizar cierta información, y que esto va generando lo que se denominan las fake news, ¿no es cierto? La información falsa, y pues que ahí van generándose cierto tipo de mitos, rumores, especulaciones en torno a lo que es el virus, ¿no? El tema de la propagación, el diagnóstico, el tratamiento, ha ido generando de esa manera pues una puesta en escena, generando una cultura del miedo, ¿no? Que sabemos que eso en las pandemias pues va haciéndose piel, ¿no? En la sociedad se va generando esa cultura del miedo, ese resquemor, porque pues el desconocimiento genera una serie de situaciones que pues generan incertidumbre, miedo, pero también generan pues un virus muy fuerte que es atentar contra la democracia, ¿no? Atentar contra la democracia en términos informativos, ¿no? Entonces, es poner en cuestión este tema de cómo pues tanto los medios, pero todos los ciudadanos en el acceso a esta información, tratar de relevar, de verificar la información, y creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Desde la infancia, desde la primera infancia, creo que es muy importante ahora que vivimos tan sometidos a una cultura hipermediática, a una cultura de las pantallas, pues una alfabetización digital, ¿no? Creo que es súper importante que aprendamos a diseminar los contenidos que consumimos, los contenidos que viralizamos, y que haya una cultura de verificación, ¿no? Creo que eso es muy importante, una cultura de ir trabajando con la información para no trabajar con temas que luego pueden ocasionar ciertos aspectos que como sabemos, pues se vuelven rumores, y los rumores pues van generando mucha más paranoia, ¿no? Y también dentro de la pandemia se ha visto y se ha evidenciado muchísimo la espiranoia, ¿no? Entonces está todas estas teorías conspirativas, y pues eso genera pues justamente pues que el manejo de la información, que es un poder tan importante que tenemos en la actualidad, sea pues visto más bien como una arma de doble filo, ¿no? Que nos puede hacer que atentemos contra nuestra salud, que atentemos contra la sociedad, ¿no? Y sobre todo también pues en ese punto es el rol de la comunicación y de los comunicadores, que creo que podemos irlo abordando más adelante dentro del ejercicio periodístico, ya hablando en esos términos. Uh -huh. Muchísimas gracias, Fanny. Francis, ¿tú qué opinas justamente de esta desinformación que ha habido en esta pandemia? Muchas gracias. Bueno, nosotros como comunicadores no vemos más que la necesidad, el motivo de nuestra profesión, el comunicar.
Por un lado tenemos las personas que han decidido dejar de ver las noticias, dejar de tener esa saturación informativa y tal vez alejarse de eso para no generar una especie de daños, de afectación psicológica por lo que está sucediendo en este momento. Todos somos parte de esta tal vez desinformación o abundancia de información en exageración y por eso nosotros desde la academia hemos propuesto una manera diferente de comunicar. A pesar de que abordamos los mismos temas que hoy en día escuchamos, COVID, coronavirus, COVID, OMS, decisiones del COE, todo ese tipo de información que las personas estamos tal vez obligadas a escuchar para entrar y estar en contexto de lo que sucede en nuestro país y a nivel internacional, pero de una manera diferente, como ya había usted mencionado al inicio, acerca de la iniciativa que tenemos. Aterrizando completamente en esta parte de la desinformación o de la infoxicación, es lamentable de alguna manera tener que vivir a la par de una pandemia, como lo ha dicho la OMS, una epidemia informativa de noticias falsas. Todos somos testigos de que en la familia, de manera interna, llega una tía, llega un hermano, llega la mamá, te enteraste de tal cosa, supiste de tal otra cosa, y tal vez muchas de esas informaciones no son verificadas. Entonces, lo que nosotros tratamos desde el campo de la comunicación y desde la academia como estudiantes y docentes en este caso, es a partir de las teorías de la materia escrita, llevarlo a la práctica. Tratar de comunicar de una manera eficaz y eficiente para que las personas puedan estar informadas, valga la redundancia, de lo que sucede, pero no falso, no noticias irrelevantes, sino noticias esenciales, reales e inmediatas. Exactamente. Y justo a eso voy porque ustedes han hecho una investigación y ahí viene el tema de esta entrevista. Ustedes presentan un cómic que se llama Los Reyes versus el COVID-19 o el coronavirus. ¿Por qué irnos por el tema del cómic? ¿Por qué no otro tipo de publicación? Eh, ¿Cuál fue ¿Cuál fue para ustedes la investigación? ¿Qué resultados les dio como para que fuera un cómic lo que llegue más a la gente o lo que pueda llegar más hacia el público al que ustedes están dirigiendo? Eh, Bueno, vamos a partir con Francis, que es fueron las que conceptualizaron el proceso y pues nos va a ir contando este proceso que fue súper bonito y súper didáctico, ¿no? Muy educomunicativo, ¿no? Y muy basado muchísimo en esto del infoentretenimiento, pero con conocimiento y divulgación científica, que es lo que justo buscábamos en el marco del COVID, ¿no? Llegar con esos contenidos, ¿no? Francis. Gracias. Quiero arrancar con esta parte de la divulgación científica. Nosotros partimos con el concepto de que si bien la ciencia existe, no tiene la misma significancia si no es comunicada, si las personas no se enteran. Entonces, este cómic partió de una investigación acerca de lo que se está viviendo, del COVID-19, del coronavirus, pero aterrizó en este formato de cómic porque pues se nos había propuesto nosotros aquí con la docente y mi compañera Doménica Vidamarín, que también es una integrante de este grupo, teníamos la propuesta de hacer una historia tal vez en video o tal vez redactada acerca de esta situación que se estaba viviendo. Pero nosotros decidimos hacerlo un poco más didáctica y diferente, porque si tal vez nosotros buscamos en la web a nivel internacional, no hay un cómic acerca del coronavirus. Pero ¿por qué hacer un cómic? Por el mismo hecho del título que este lleva, la familia Reyes contra el coronavirus. Nosotros sabemos que un cómic siempre tiene un héroe y un villano. ujú. Entonces, en este caso, en los cuatro capítulos que integran el cómic, se abordan desde el inicio lo que nosotros vivíamos tal vez con escasa información, tal vez con personas que utilizaban las medidas de bioseguridad
de manera exagerada de alguna manera, pasando por una etapa un poco más de información, un poco más de cuidados personales, distanciamiento. Luego pasamos también a un capítulo en el que se aborda cómo nosotros ya nos estamos acostumbrando a esta nueva realidad y conviviendo con personal de salud, personal que se encuentre en primera línea. Y finalmente mostramos que la familia Reyes llega a vencer o llega a sobreponerse sobre este enemigo. Entonces nosotros utilizamos un material mucho más gráfico, mucho más fácil, mucho más entendible para toda edad, para los niños, para los padres, para los abuelitos que pueden estar interesados en ver a través de los dibujos una realidad que estamos viviendo. Además de eso, este cómic tiene una composición súper particular porque trata de aterrizar en los personajes, en los nombres y en las ideas que teníamos como ecuatorianos. Entonces, se conforma la familia Reyes por la madre María, por el padre, por Panchito, que es el niño travieso que piensa que es una cuestión súper sencilla y sale a jugar con sus amigos sin mascarilla. Y también con la hija mayor de esta familia, que es Daniela, que es una enfermera. Entonces, lo que nosotros buscamos, ya decía yo, es llegar por un material gráfico real, visible y que llame la atención a toda la población ecuatoriana y si es posible a nivel internacional. Claro, el concepto del cómic lo habíamos leído ayer que nos hicieron llegar y la verdad es que sí, o sea, te da muchas pautas como para cuidarte, como para hacer conciencia y eso es importante. Ahora, ¿cómo han recibido el público? ¿Cómo ha recibido este cómic? ¿Tienen alguna estadística, algo de lo que cómo ha llegado el cómic hacia el público? Bueno, comentarles también, César, y a la audiencia, pues el cómic ha tenido una gran aceptación, ¿no es cierto? Hemos conversado, este cómic parte pues del concurso de microbios y ID Technology, entonces ellos enmarcan en el mes de mayo una convocatoria sobre storytelling, formas de contar la pandemia, y pues ahí en el marco de la materia que yo dicto en la universidad a mis estudiantes de noveno semestre, que se llama Comunicación en Desastres, empezamos a trabajar COVID, todos los temas, por ejemplo, empezamos a trabajar la comunicación como proceso, que es un proceso, que es una dinámica que plantea teóricamente el CDC de Estados Unidos y cómo pues lo aplicaron en términos sanitarios desde la pandemia, no desde la pandemia, sino desde lo que sucedió con el VIH-Sida en los años 80, y a partir de ese momento ellos estructuraron un modelo de comunicación basado en el proceso, ¿no? El diagnóstico comunicacional, ir viendo el tema de los públicos, el tema del monitoreo y la evaluación. Entonces, ver a la comunicación como un proceso consolidado, verificado, que de forma permanente se está tratando de resignificar y de reproducir, ¿no? Para entender que la comunicación no simplemente es ese flujo de información, sino que de forma permanente nosotros tenemos que estar en todo en el proceso de emisión, producción, reproducción de mensajes, para generar realmente una comunicación que genere un feedback, ¿no? Y pues los estudiantes empezaron con esas bases teóricas, hicieron campañas, ellos han trabajado todos proyectos de simulación, campañas dirigidas, por ejemplo, a las fallas que había tenido, por ejemplo, el COE, el Ejecutivo, los ministerios, los municipios, y han hecho siempre procesos prácticos, ¿no? Llevar la teoría a procesos prácticos. Y pues cuando entramos al segundo proceso analizamos el tema de riesgo, cuál era el nivel que podía haber en términos de riesgo frente y al peligro, ¿no? Del COVID. Y pues ahí fue que fuimos analizando los escenarios amarillo, rojo, verde, y pues los chicos ahí aplicaron y fue era ya el segundo parcial, y los chicos aplicaron los diferentes grupos, pues yo les había dicho un formato libre, pero que se evidencia en un producto, ¿no? Entonces, pero yo ya les había comentado que había este concurso y que a mí me parecía interesantísimo que de los productos que ya habíamos elaborado en el primer parcial, que hay tan buen material, pues que nos arriesguemos y que tengamos el desafío de lanzarlo a ese producto al concurso. Y pues era una semana contrarreloj, porque ya se cerraba el concurso y los estudiantes mandaron sus propuestas, y entre esas yo vi la de Francis y de Doménica y de otro grupo que también, hay otro cómic que se llama Ariel,
Entonces yo vi el interés y solo un grupo quiso participar, pero Dome y Francis y el otro grupo no quisieron, pero cuando yo leo el material les digo, chicas, aquí hay muy buen producto, ¿por qué no participamos? Les animo a que lo logremos y pues nos quedamos de ese día hasta las 12 de la noche que se cerraba el evento y pues revisiones, que leamos, que pongamos esto y entramos a las 12 de la noche, pues, oh sorpresa, nos dijeron que era un excelente producto y que se iba a la publicación. El otro cómic que sí había pedido, pues, que sí estaba animado en participar, no fue directo a la publicación, pero nos ha dicho qué tal ha sido esto, cuando estás preguntando, Armando, de cómo hemos tenido la aceptación, pues que en las páginas nos ha entrevistado, por ejemplo, Primicias, en los portales de la UTE, se ha salpicado muchísimo en otros medios, los comentarios, la viralización al interior de la universidad y de otros públicos, pues en esa medida es que Microbios nos dice, tal ha sido la aceptación de este formato tan bonito, tan didáctico, tan entretenido, que vamos a publicarles también el de Ariel. Entonces en Qué agosto viene chévere. la segunda publicación y pues también estamos trabajando con la universidad ya a generar el SBN, la certificación del sello editorial electrónico, pues porque realmente pues es un material que nosotros queremos seguirlo difundiendo, que siga llegando a través de estos canales que nos permita justamente la tecnología, ¿no? Que se lea, porque si no, pues es lo que ha dicho Francis y lo que creemos, que si es que el conocimiento, si es que la ciencia no se democratiza, divulga y comunica, pues pierde su razón de ser, porque no se ciudadaniza y no se educa, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido bastante alentador este proceso. Exactamente. Qué chévere que se empiece por estos productos, ¿no? Para hacerlos, porque es bueno que así se pueda llegar a más gente y a más público. Realmente sí, como dice Fanny, y como dices Fanny, es cierto, mientras la ciencia obviamente no se comunica, pues no nadie puede llegar a conocer esto. Ahora, eh, la pregunta para Francis es, ¿tú mismo diagramaste? ¿Tú mismo haces los dibujos? ¿Tienes también ese talento para dibujar? Pues gracias a, en nuestra carrera en la Universidad UTE, nosotros sí tenemos la formación en lo que es diseño gráfico, a pesar de que nuestra carrera de base es relaciones públicas. Pero por este intermedio mismo del Internet, buscamos junto con Doménica plataformas hábiles para poder hacer este tipo de cómics, de ilustraciones y de situaciones diferentes en cuanto al diseño gráfico. Entonces, como nosotras no tenemos la experiencia al 100% en diseño gráfico, pero manejamos el conocimiento en cuanto a colores, en cuanto a un poco más de estrategia, hicimos uso de una plataforma gratuita que nos permitió hacer esto. Entonces nosotros creamos sí el personaje, nosotros escogimos la apariencia física que este tenía, el tamaño, las facciones de la cara, el color, se usaba lentes, bueno, un sinnúmero de detalles que la plataforma nos permitía utilizar y nosotras luego fuimos configurando los detalles mucho más pequeñitos. Doménica se encargó de la parte de armar toda esta secuencia, colocar capítulo por capítulo. Ella se utilizó bastante la parte de la investigación y luego yo la fui plasmando en el diseño para no presentar solamente un cómic, personajes, esta es la historia y listo, sino también presentar una introducción con base científica, número de casos, qué es el coronavirus, a quiénes ataca, cómo se contagia y este tipo de información que fue leída y luego nosotros la pasamos a algo más gráfico. Chéverísimo. La verdad es que me alegra mucho que se esté trabajando en estos temas y que ustedes sean alumnos recursivos que puedan encontrar muchas soluciones a los problemas que se les presentan, ¿no? Y ahí está el resultado. Fanny, usted como docente investigadora debe estar muy orgullosa de sus alumnos. Sí, para mí es súper alentador. Yo siempre tengo creo que lo más bonito de la cátedra es justamente que uno lo único que hace es facilitar, ¿no? Porque el Ujú. capital intelectual, pues uno lo carga con uno mismo, pero si no se lo reproduce, si no se lo comunica, si no se lo transmite a los estudiantes, entonces yo siempre les digo a mis chicos, lo único que hacemos es un proceso de facilitar y de inspirar.
Entonces, siempre saben que 24/7 ahora con la tecnología, pues a la hora que sea, si necesitamos revisar un contenido, si necesitamos una tutoría extra para mejorar esos productos, para pensar incluso cosas de otras materias o temas que no son de la universidad y podemos colaborar, pues creo que eso justamente es el papel también que tiene la docencia, ¿no? Generar procesos de colaboración, los que se llaman ahora colaboratorios, ¿no? Experimentar con estas nuevas tecnologías, con estos nuevos insumos a los que nos enfrenta esta educación virtual y el mundo de las pantallas, pero sin que pierda su contenido, ¿no? Generar siempre contenidos de valor, ¿no? Generar contenidos e insumos que sean muy valiosos y pues para mí pues ha sido sí pues muy satisfactorio, además que Francis, Doménica son estudiantes que yo ya las he tenido en otros semestres y ya conozco sus dinámicas, sé que sean estudiantes de excelencia, entonces eso también hace que una pues se alinee pues a los estudiantes porque sabe que hay una gran capacidad intelectiva y aparte de eso son estudiantes pues con una creatividad y unas capacidades de innovación pues que van más allá de la nota, ¿no? Entonces una ve ahí cuánto hay un compromiso ahí donde realmente decimos el papel de comunicar va más allá de ser un simple comunicador, ¿no? Sino también un prosumidor, producir y consumir contenidos que a la larga permitan lo que buscamos, ¿no? Una alfabetización digital, un acercamiento con los públicos, un rol en donde la comunicación realmente tiene esa capacidad de ir generando procesos de transformación y de ciudadanía, ¿no? Que es algo que realmente nos interesa en gran medida y generar también lo que llaman las audiencias críticas, ¿no? Que desde los estudiantes tiene que darse este proceso de audiencias críticas que es sumamente importante y potente para poder transformar el mundo en el que vivimos que está inmerso en pantallas, ¿no? Es un mundo en el que no podemos ir para atrás y pues no podemos ser tecnofóbicos, creo que eso es un discurso que sin nadie puede negar el avance tecnológico, pero tampoco podemos apasionarnos con la tecnología y decir que ese es el camino a la liberación, bueno, ¿no? Sino generar justamente un consumo crítico, un consumo letrado, un consumo consciente para pues generar reflexión, ¿no? Y crítica sobre lo que nos informamos cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente, ese es el fin, creo yo, de la comunicación, ¿no? El crear la criticidad para la gente, para que aprendan para que volvamos a discernir, porque algún tiempo creo que nos perdimos en esa, en solo ser consumidores nada más y no ser críticos. Entonces ahora debemos volver a la capacidad de discernir. Francis, ¿ya estás por graduarte o ya te graduaste en este semestre? No, tanto mi compañera como yo estamos en la última parte de nuestra carrera universitaria, estamos culminando nuestras últimas materias en noveno semestre. Y ya que tengo la palabra también, yo quisiera agradecerle como nosotros le decimos, a la profe Fanny, porque como todos ustedes saben, es muy fácil demostrar al final el producto, ¿no? Lo que hemos conseguido. Pero la fe de alguna manera que ella tiene en nosotros, lo que ella apuesta por nosotros como sus estudiantes, es algo que nosotros debemos reconocer. Yo creo que a nombre de Doménica y de mi persona, nosotros tenemos mucho que agradecer porque tal vez nosotros podríamos hacer este cómic o esta información magnífica, pero si no tenemos el impulso, el empuje de ella, nosotros no podríamos estar aquí, no podríamos mostrar nuestra capacidad de hacer este tipo de cosas que parecen muy pequeñas, pero que a la final llegan a un buen público. Exactamente, así es. Eso es lo importante, ¿no? Y yo también digo, tomo las palabras de Fanny también de que lo mejor que uno puede tener, la mejor recompensa como docente es esa, ¿no? Que tus alumnos reconozcan que en algo influiste en su vida profesional. Y eso es interesante y importante. Fanny, no quiero desaprovechar, usted que es experta en ese tema de comunicación en crisis, ¿usted cómo ve el manejo que se ha tenido por medio de las autoridades en esta pandemia? ¿Se ha podido manejar eh, con una estrategia eh, excelente la comunicación o hemos tenido demasiadas falencias como para volver a repensar en que los gobiernos deben tener una estrategia para comunicación en crisis?
Bueno, yo no soy experta en comunicación en crisis, pero bueno, soy, como decimos los comunicadores, somos todólogos y nadólogos, ¿no es cierto? En alguna Nos forma. toca aprender de todo. Sí, bueno, tenemos nuestras expertices. Yo soy comunicadora para el desarrollo en sí, ¿no? En mi campo de expertise. Bueno, yo, en términos de la comunicación del gobierno, creo que pues ha habido varias falencias en este proceso de comunicación. Pensemos años atrás, desde el terremoto del 16 de abril, ¿no es cierto? Desde ahí se ha visto evidentemente que el Ecuador no es un país que maneja procedimientos, que maneja manuales, que maneja recursos y planes de contención frente a las crisis, ¿no? Creo que en términos de vocería, por ejemplo, ha habido un vacío en términos de entender la vocería. Aquí han estado, unas veces estuvo Sonel Hosner, otras veces María Paula Romo, Lenin Moreno tan difuso, ¿no? Entonces, esa falta de entender, pues, quién maneja las vocerías, la articulación interinstitucional también tenía muchos vacíos, entonces creo que pues sí deja ver que pues ha habido un proceso que no ha sido tan pensado, no estábamos preparados desde el tema médico, desde el tema de la infraestructura médica, y creo que en términos comunicacionales también ahí ha habido algunas falencias que deben repensarse, por ejemplo, la regularidad con la que se estaba sacando la información, que un tiempo era diaria, semanal. Entonces, ese tipo de vacíos se han visto en evidencia, ¿no? Y creo que habiendo en este tema, en un país como el nuestro, donde alrededor de 4 de cada 10 hogares no cuenta con Internet, también buscar otros elementos donde nosotros necesitamos llegar con una comunicación alternativa a nuestro pueblo, porque la gente que no tiene Internet, cómo se ha quedado excluida en este proceso. Entonces, eso creo que es muy importante repensar que en esta era donde las pantallas y la tecnología y las redes telemáticas han venido a jugar un papel tan decisorio y en un país con tantas brechas de desigualdad, con tantos niveles de poca accesibilidad a la red, se vuelve también una pandemia de clase en términos tecnológicos porque excluye a las personas que no pueden acceder a esa información y eso pues nos deja ver pues que hay mucha desigualdad en nuestro país, ¿no? Entonces, que no se ha trabajado y pues cuando vemos tanta corrupción y que los niños tienen que acceder para poder estudiar a una montaña, subirse a un árbol, y pues es ahí donde genera ese tipo de indignación, ¿no? Que no ha habido esas capacidades de generar mayor infraestructura frente a esos espacios donde hay niveles de exclusión y se excluye a la gente del proceso informativo, pues porque no son personas, no son pueblos, no son comunidades que tienen acceso a la red. Y entonces ahí vemos que pues se va generando lo que hemos dicho, un virus para la democracia, que es sociedades que no pueden ser parte del proceso de ciudadanización, de una comunicación donde realmente se pueda acceder. En ese marco quisiera hacer una pequeña aclaración. Por eso nosotros en la universidad, por ejemplo, a partir de que nace la pandemia, la Universidad de San Francisco y la UTE forman el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos para justamente ir haciendo un escrutinio de cómo se ha informado la pandemia, cómo se han generado estas prácticas ciudadanas, de estos procesos de información, y pues venimos trabajando desde marzo pues con este observatorio para justamente entender esto de la infoxicación o esto de la exclusión o el fact-checking, que es justamente muy importante, cómo pues se pueden generar desde el periodismo información para que los gobiernos puedan tomar decisiones o entender el escrutinio que se le puede hacer a la política pública en términos de que el periodismo es un contrapoder que puede poner en evidencia justamente estas precariedades, estos excesos que ha habido en términos del manejo de la información, ¿no? Y entonces este observatorio justamente en el que yo soy parte de la universidad y que el cómic que nosotros sacamos justamente es avalado por este Observatorio Interuniversitario de Medios, porque fue revisado también por este comité en el que estamos inmersas, varias estudiantes de la San Francisco y varias docentes, ¿no? Y también está Código Vidrio y El Universo en este equipo interdisciplinario de la pandemia. Entonces, justamente estas iniciativas es para rever, para entender que cómo ha ido llegando la información,
pero también qué clase de periodismo se tiene en términos de salud, ¿no es cierto?, en términos sanitarios, que tenemos un periodismo no especializado en esa área, por eso hemos visto la falta de solvencia en términos de periodismo de datos, de investigación, en términos de periodismo que también hay que proponerlo, ¿no?, que es un periodismo de soluciones, porque ese también es la voz que tenemos y la responsabilidad que tenemos en este ejercicio periodístico. Entonces, generar estos procesos de escrutinio público y que tienen este intercruzamiento académico, pues también nos permite poner en evidencia justamente desde las prácticas ciudadanas, justamente se está investigando en este observatorio cómo se ha estado dando el proceso de la gobernanza y el gobierno, ¿no es cierto?, que son cosas muy distintas, ¿no? Gobernanza en términos de cómo se ha ido solidificando el proceso justamente de las políticas de información que ha hecho la SECOM, cómo se ha dado la articulación comunicativa con los ministerios, cómo se ha trasladado la información en las ruedas de prensa, ¿no? Y eso justamente nos permite entender y reevaluar, ¿no? Entrar a un proceso de entender que ha habido, pues desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva en general, ha habido muchos problemas de comunicación, no ha habido unas campañas y unos procesos que sean realmente alineados a un proceso de comunicación en crisis, de comunicación en desastre, que tengan una regularización y que tengan una permanencia para trabajar bajo varios esquemas, ¿no? Perspectivas de género, perspectivas interculturales, perspectivas de clase, ¿no? Viendo tanta desigualdad que existe en nuestro país, las demografías que tenemos y que nos enfrentan a un país con tanta diversidad, que por eso tal vez también somos el país más afectado, ¿no? Porque justamente podemos entender que tanta diversidad, tantos procesos que nos atraviesan como ecuatorianos, pues no han sido tomados como parte de la política pública para atender a esas diferentes diferencias en nuestro país, ¿no? Y que la política pública también ha demostrado, pues, que ha habido ciertos excesos y ciertos actos de corrupción que no han atendido, pues, este proceso de emergencia desde la mirada más adecuada, ¿no? Así es, pues justamente creo que nosotros también, como medio de comunicación, ya me mando mi cuña también, digo, como medio de comunicación alternativo también en esta pandemia, pues creo que hemos salido fortalecidos por esa necesidad de información, ¿no? Que no se estaba dando en los medios tradicionales ni tampoco en el gobierno. Y eso es importante trabajarlo. Yo quiero felicitarles a ustedes, a la Universidad UTE, por estos productos que a nosotros nos hace tener esperanza en que renacerá, digo yo, la verdadera comunicación en este país, ¿no? Tenemos muchas cosas por hacer, hay maravillas por hacer en este país. Siempre lo he dicho también aquí en mi programa y a mis alumnos cuando he tenido la oportunidad de decirles que este país tiene un montón de oportunidades, pero hay que saberlas buscar y hay que saberlas aprovechar. Quiero felicitarles, como digo nuevamente, y agradecerles por haber estado en este espacio. Este espacio, Hoja de Ruta, es para ustedes, es para la ciudadanía, es para justamente dar espacio a otras voces. Su mensaje final, mi estimada Francis León. Yo nada más que agradecer por esta oportunidad de seguir informando y seguir llegando a más personas con nuestro pequeño aporte que es este cómic. Y como alumna, espero ya que también, así como ustedes, César y Fanny, puedas llegar a ser una buena comunicadora, al igual que pienso que es lo que Doménica quiere. Muchísimas gracias por el espacio. Una vez más, gracias a Fanny y gracias a Hoja de Ruta. No lo dudes, serás mucho mejor. Fanny, por Gracias. favor. Muchas gracias, Armando. Un espacio muy lindo. Justamente creo que son las contrahegemonías, los espacios alternativos que permiten la polifonía de voces, que permiten que haya reflexiones desde otros espacios que no son los de la comunicación tradicional. Entonces, estos espacios justamente es donde podemos formar muchas más ciudadanías críticas. Agradecerte por el espacio, saludar y reconocer siempre que yo les expresaba a mis estudiantes, a Francis y a Doménica, el orgullo de ver que justamente esos pequeños productos se cristalizan, generan eco, se ciudadanizan y se viralizan, ¿no? Quiero cerrar también haciéndoles una invitación.
vamos el día en el marco de este observatorio, del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, el día lunes a las 12 justamente vamos a abordar un webinar que se denomina Ciencia y Periodismo, aliados contra la desinformación en la pandemia. Entonces es un webinar de primera clase donde va a haber muchísimo el tema científico. Vamos a tener a Rocío Bermeo de España, a Manuel Lino de México, a Andrea Abay de Chile, a Federico Cuxo de Argentina, y va a estar moderado por Sofía Cabrera de la Universidad UTE y Tania Orbe de la Universidad de San Francisco, ¿no? Entonces va a estar este espacio a ampliar desde esta mirada regional estos temas pues que son de suma importancia para poder entender el rol que tiene la información en estos tiempos de pandemia, para romper esta era de la infoxicación y de las fake news a las que nos hemos tenido que enfrentar en la pandemia. Listo, para el lunes, ¿a qué hora nos repites, por favor, Fanny? A las 12. Te mandaré también Armando, pues colgaremos en hoja de ruta pues la invitación del banner web para que pues si es que nos pueden acompañar. Es importante, creo que es muy importante para el ejercicio periodístico, para el ejercicio ciudadano y para pues la ciudadanía, ¿no? No solo pues para expertos o periodistas, sino creo que es importante, como hemos dicho, ciudadanizar un ejercicio de información mucho más cercano a la gente, ¿no? Con mucho gusto. Ahí estaremos esperando entonces para que nos envíes la información y nosotros publicarla aquí en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros y que han estado pendientes de esta transmisión. Nosotros estaremos regresando ya en pocos minutos a las 15 horas, perdón, con el doctor Richard Pinargote. Gracias, Fanny. Gracias, Francis. Un abrazo y felicitaciones nuevamente por el cómic, que está muy bonito y muy informativo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Fernando. Gracias, Francis. Una buena tarde. Buena tarde.